Así que habíamos identificado también que había una niña, además del niño y la mujer en la casa. Y vuelve a aparecer el niño, pero esta vez ya no era una sombra, sino ya era el niño en sí. Vemos qué hay dentro de este neceser y efectivamente pues era una entrada para el concierto de Slipknot. Y también habían unas cuantas cartas que parece que enviaban a esa persona. Si ven la foto se ve solamente la mujer. Es difícil ver al hombre, si es que haces como un zoom, ves al hombre al costadito como mirando sobre ella. Esto me pasó en Cobir, Trujillo, hace 23 años. En el año 2000 yo tenía 12 años y vivía en un complejo de departamentos muy antiguo llamado Cobir, en la ciudad de Trujillo. Una noche, era muy recurrente ya alrededor de 2 años, ver un hombre sentado en el comedor. Era un espectro negro, era un hombre muy delgado con una gorra, bueno, un sombrero muy antiguo, y el terno creo databa de 1940, ¿no? Eso es una de las imágenes que podíamos ver mi persona, mi madre y mi hermana. Pero una noche mejor dicho, yo estaba acostado ya por dormir y mi cuarto daba hacia un pasadizo. Entonces, con la puerta medio abierta, yo veo naturalmente hacia el pasadizo, hacia el fondo, y veo una especie de copo de nieve gigante acercarse por el pasadizo hacia mi habitación, hacia mi cuarto. Y luego de ver eso, yo empecé a tratar de razonar si es que estaba viendo la luz de un autobús o de un auto que estuviera pasando y que se ve un reflejo. Sin embargo, mientras se acercaba este enorme copo de nieve, vamos a decirlo así, que flotaba en el aire y era bastante grande, era enorme, se fue acercando y yo tuve muchísimo miedo y se posó en la puerta de mi habitación, como observándome. Yo lo observé un momento y me tapé con la sábana. Pasaron unos 5 minutos y dejé de verlo, me destapé y ya no estaba. Años después, cuando yo tenía aproximadamente 15 a 16 años, por todas las experiencias que en general he tenido en mi vida, hasta esa edad me empecé a interesar por el tema paranormal. Y luego, viendo un documental sobre este tema, veo una foto en el documental, una foto que tomó una medium en una casa embrujada, en donde se mostraba exactamente lo mismo que yo había visto. Y según la medium decía que era un ente demoníaco, ¿no? Este ente demoníaco usualmente controla otras almas, otras personas, ¿no? Entonces yo me enteré que era un ente demoníaco y posteriormente en mi vida he tenido muchas más experiencias. Esta historia me pasó en los años 90, en el distrito de San Borja, en la casa de mis padres. Desde que nos mudamos a esta casa, que era la casa de mis abuelos, se suscitaron diferentes eventos paranormales. En una ocasión salí de mi habitación y vi a un niño correr en medio de la sala. Mi hermano menor tenía 5 o 6 años. Cuando yo vi al niño cruzar por la sala dirigiéndose a la habitación de mis padres, pensé que era mi hermano. Cuando fui y le pregunté a mi mamá dónde está mi hermano, me dijo: no, tu hermano está jugando en el primer piso en la casa de mis abuelos. En otra ocasión estaba en la azotea tendiendo ropa una tarde y en lo que voy a agacharme a recoger mis ganchos para tender mi ropa, volteo y veo al niño parado a mi costado. Cuando nuevamente reacciono, vuelvo a mirar, ya no estaba este niño. En otra oportunidad, en la misma casa, una madrugada, todos dormíamos, mi papá se levanta al baño.
Él está en el baño y nos cuenta que siente que le mueven la manija de la puerta del baño. Él pensó que éramos unas de nosotras que estábamos también queriendo entrar. Cuando salió, él se dirigió a su cuarto y vio a una mujer parada en la ventana de la sala mirando hacia la calle. Él dice que cuando la vio pensó que era mi mamá, pero cuando entró a la habitación mi mamá estaba echada en la cama. Así que volvió a salir, fue a buscarnos a nuestra habitación de 3 hermanas que dormíamos juntas, todas dormíamos. Mi hermano menor dormido. Entonces él vio a esa mujer. En otra ocasión, mi mamá estaba saliendo de la cocina, camino a la sala, y cuando vio de reojo por la puerta de nuestra habitación, nosotras no estábamos en el colegio, ella vio a esta mujer dándole la espalda y en una posición como si estuviera tendiendo las camas. Ella simplemente le dijo, como siempre ella solía decir, porque nos pasaban muchas estas cosas, ya te vi, pero no me asustes. Así que habíamos identificado a un niño, a una mujer, y después, en otra oportunidad, el enamorado de una de mis hermanas, en una fiesta que hubo, se le hizo tarde y se quedó a dormir. Y obviamente, como no había cama para él, se tuvo que quedar a dormir en la sala, en el sofá de la sala. Serían las 4 de la mañana tal vez, y yo sentí que él entró al cuarto de nosotras, asustado, llamando a mi hermana y le decía, por favor, despiértate, he visto una niña parada a mi costado. Y él estaba súper nervioso, pálido, y a esa hora se quería ir a su casa, ¿no? Mi hermana no le hizo caso porque siguió durmiendo, pero yo sí me levanté y me contó que él había visto a una niña, la describió con un vestidito, con su peinadito y su cerquillo, la describió con mucho detalle a la niña. Así que habíamos identificado también que había una niña, además del niño y la mujer en la casa. Luego, en otra ocasión, una tarde, mi mamá estaba en la casa y en eso tocan la puerta de la casa, pero así que la querían tumbar. Cuando ella abre la puerta era una de mis primas, estaba pálida, que no podía hablar, solamente lloraba, y cuando por fin mi mamá le dice, dime qué te pasó, ella le cuenta que al pie de la escalera para subir a nuestra casa, donde está la cochera de la casa, que es un poco lúgubre y oscura, ella ve a un hombre y lo describe, ¿no? A un hombre con una gabardina negra, con un sombrero negro y con un cuchillo en la mano. Y le dice tal cual, yo lo vi, tía, con el cuchillo en la mano. No se lo contamos a nadie porque no queríamos asustar a nadie de la casa, de la familia, pero en otra oportunidad, otra prima que vino de visita, le sucedió lo mismo y vio al mismo hombre con la misma vestimenta. Y así fueron sucediendo diferentes episodios. Recuerdo un domingo que estábamos con mi papá, las 3 mujeres, con mi papá en la cocina, preparando el almuerzo, y mi mamá tenía un escurridor de platos de metal que estaba colgado en la pared sobre una alcayata. No sé si ustedes han visto las alcayatas que tienen forma de L, ¿no? Y de pronto ese escurridor salió así volando en medio de la cocina a los pies de las 3, y cuando miramos la pared, el clavo, la alcayata estaba intacta. O sea, no había forma de que se hubiera chorreado, se hubiera descolgado. Literalmente fue como que alguien nos lo lanzó a nosotros en medio de la cocina. En otra oportunidad, el equipo de música de la sala se prendió a las 3 de la mañana a todo volumen. Era un equipo antiguo, no había forma de que alguien lo hubiera programado. Es más, después cuando yo me mudé a vivir sola, me regalaron ese equipo y nunca se prendió. Y algo particular que había en la casa era de que la habitación donde dormía mi hermano menor, porque es el único hombre de la familia, tenía su habitación solo, y él nunca quería dormir ahí, siempre lloraba, y cuando lo obligábamos a dormir ahí, porque éramos 3 mujeres en una sola habitación, siempre lo escuchaba que lloraba en la madrugada y gritaba, déjenme, suéltenme, no me molesten. Y a mi papá a veces se tenía que amanecer durmiendo a su lado, velándole el sueño porque él no podía dormir. Y ahora que es adulto nos cuenta que en verdad él sentía mucho miedo y que nosotros se desesperaba porque
no le hacíamos caso, pero que él literalmente a veces veía el amanecer y no podía dormir. Y llegaron los años 2000, que fuimos creciendo y nos dimos cuenta que conforme fuimos creciendo, estos fenómenos paranormales dejaron de pasar un poquito. Pero igual siempre que alguien iba de visita a la casa, lo asustaban, sobre todo los enamorados de las hermanas y mis enamorados. Siempre se iban con un susto y un regalo de la casa. Eso es lo que les quería contar, y luego siguieron también sucediendo más acontecimientos que más adelante les podré contar. Gracias. Mi historia fue en Santiago de Surco en el año 2011. Yo estaba en la época de la universidad, me quedé a dormir en la casa de mi papá. El primer evento ocurre una noche, viernes, era como las 10, 11 de la noche, yo me iba a quedar estudiando. Fui a la cocina a servirme un vaso con jugo para quedarme estudiando. La casa de mi padre era un pasadizo largo, cocina a un lado, cuartos a los costados, y su cuarto quedaba al fondo, casi por el patio, por el jardín. Todo estaba oscuro, solamente habían dos luces. La luz de la cocina y la luz del cuarto de mi papá, que era donde yo dormía. La cosa es que me sirvo el jugo y estoy saliendo de la cocina, y a la derecha, o sea, del umbral de la cocina, estaba el bar, y veo un niño. Obviamente yo estaba solo en la casa, pero era una sombra en la oscuridad. O sea, no era un reflejo, era una persona, pero era una persona como tú ves una persona en la oscuridad caminando. Era una persona, era un niño pequeño, cabeza redonda, no se veía bien porque era simplemente una sombra. O sea, la primera vez que lo veía, entonces yo retrocedo y cuando vuelvo a salir, la sombra ya no estaba. Pero como la luz de la cocina estaba prendida, la luz iluminaba el pasadizo, entonces no podía ser una sombra porque estaba iluminado. O sea, la sombra era la sombra de la cocina, del pasadizo, o sea, esas son sombras, pero eso era una forma que era más oscura que las sombras de la casa. Ese fue el primer evento, prendí todas las luces, llamé a mis amigos y me fui. No regresé hasta la mañana siguiente. Yo soy una persona que duerme muy bien, tengo súper buen sueño. Me echo y me quedo dormido hasta el día siguiente. Pero en la casa de mi papá no pasaba así. Tenía muchas pesadillas, no dormía tranquilo, me despertaba y estaba bañado en lágrimas. Cosa que nunca me había pasado, cosa súper rara. Tiempo después, vienen unos amigos y íbamos a salir a una reunión. Y les pregunto, ¿no? ¿Qué desean algo de tomar? Y me dicen, mi amigo me dice que no, y mi amigo me dice, sí, un vaso con agua. Vuelvo a entrar a la cocina y estoy sirviendo de la jarra de agua, un vaso, y vuelve a aparecer el niño. Pero esta vez ya no era una sombra, sino ya era el niño en sí. Y era, no sé si han visto ese típico niño de la sierra, ¿no? Pelo negro, lacio, súper pegado, forma de casquito, el súper chaposo, ¿no? Con las mejillas quemadas por el frío, ¿no? O sea, el típico niño de la sierra, que entra caminando y se para ahí en la cocina. Y yo estaba con la jarra de agua, ¿no? Y lo he visto, me he mirado, y luego se ha retirado de la puerta de la cocina. Entonces salgo con el vaso y le digo a mis amigos, ya tomen y nos vamos. Investigando un poco de historia del distrito de Surco, es una zona donde han habido muchas haciendas, y algo que nos comentó luego la vecina de la espalda es que el problema ahí eran las higueras, ¿no? Cada vez que aparecían higueras, alguien de la zona veía algo. No, bueno, y esa vez me tocó a mí. Justo en el jardín, mi papá había plantado árboles, o sea, pero arbustos decorativos. En el medio del jardín aparece una higuera. No, nadie nunca plantó nada ahí. El jardín era un jardín decorativo, o sea, pasto, un par de pinos y 2 setos, nada más. ¿Y apareció una higuera de la nada? Sí, en el medio del jardín, ¿no? Y eso fue justamente la época en la que yo vi todo ese tema. Y lo curioso es que después de eso nunca más vi nada, ¿no? O sea, sacamos la higuera y nunca más vi nada, ¿no? Esto me pasó en Iquitos en enero del año pasado.
Durante el año 2022, básicamente estuve buscando algunos lugares para poder mudarme junto con mi pareja en ese tiempo. Entonces habíamos encontrado este lugar justamente por un contacto mío de fotografía, ya que me dedico a la fotografía. Entonces esa señora me llama, me dice para poder quedarme en su casa sin ningún problema, solamente pagando los servicios básicos. Entonces me fui para conocer la casa en sí. Fue la primera vez que llegaba hasta este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros días empezaron a pasar cosas. O sea, desde que entrabas a la casa sentías como una especie de pesadez en tus hombros. Era como sentir la piel de gallina o tal. Hasta ese entonces yo no tanto podía desarrollar el tema de la espiritualidad, por así decirlo, desde percibir cosas, sino desde percibir quizás la energía de la gente, etc. Sin embargo, al llegar a esta casa yo no sabía que también las cosas que habían dentro también podrían tener algún tipo de energía cargada. Entonces pasaron los días, yo de por sí me iba a quedar solo en esa casa y en ese entonces quien era mi pareja me dice para quedarnos juntos durante unos días. Entonces no pasó ni una semana desde que comenzaron a pasar los hechos. Siempre había como que una especie de sombra o de quizás un ente negro que siempre trataba de buscarnos o espiarnos. Y al momento de nosotros voltear y querer ver a este espectro, se escondía. O sea, era una situación en la que en ese entonces yo no podría decir que era un fantasma como tal, pero sí me sentía un tanto observado, un tanto incómodo, porque ya estaba en otras casas, en otros cuartos, y no sentía esa misma vibra. Entonces, al ver cómo estaban pasando estos días, yo me empezaba a sentir más cansado, me sentía agotado. Si salía solamente era para trabajar, más no era para quedarme o para hacer vida social afuera, porque de alguna manera necesitaba estar en la casa. Entonces, al estar dentro de la casa, me sentía mejor, pero al mismo tiempo incómodo, porque ya los días pasaban y yo no me podía levantar ni siquiera de la cama. Sentía como la misma cama me tenía atrapado. Entonces, al ver que todo esto empezaba a escalar a niveles un poco mayores, porque ya me empezaban a dar ataques de ansiedad, comenzaba a llorar, y en una de esas anécdotas, yo me pongo a llorar terriblemente en el segundo piso, y apareció una imagen en mi cabeza en la cual yo estaba al costado de una persona y esta persona era alta, era como que alto, tenía un sombrero negro y todo era de negro. Y yo hasta ese punto de este ataque, de esta crisis, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Si vas a estar acá, no me asustes. Quédate, pero acompáñame, pero no me hagas nada más. Entonces, de alguna manera, la densidad del cuarto empezaba a disminuir un poco más. Entonces, ya habrán pasado unas cuantas semanas y empezamos a como que ver qué hay dentro. Vemos cosas, porque parece que no sacaron los materiales que habían dentro de la casa, y encontramos como 2 bolsas enormes, quizás de 1 metro, en donde habían Blu-rays de películas de terror. Había una bolsa enorme de puras películas Blu-ray de terror. Y en otra bolsa también era del mismo tamaño y habían discos de música metal. Entonces empezar a limpiar, a mover cosas para no tener ningún tipo de contacto con sus objetos personales. También vemos como una especie de neceser con el símbolo de Slipknot, que es un grupo de música metal. Entonces, al abrir esta caja, también como que la curiosidad mató al gato, vemos que hay dentro de este neceser, y efectivamente pues era una entrada para el concierto de Slipknot. Y también había unas cuantas cartas que parece que enviaban a esa persona. Entonces, yo agarro la carta, bueno, veo pues para saber que no hay nada de malo. Entonces en esa carta justamente le mencionaban a esta persona diciéndole que por favor no haga ninguna locura, que no piense justamente en suicidarse o algo por el estilo, que simplemente esté tranquilo,
que justamente la familia estaba en Estados Unidos, que le va a mandar plata y todo eso. Entonces, de alguna manera, ya empezaba como que a atar cabos sueltos, porque decía, no, o sea, todo el contexto de la situación ya era muy sospechoso. Entonces, trataba de pensar todo con la cabeza un poco más fría, y dije, bueno, me voy a seguir quedando, pues porque no había en ese momento la economía suficiente para poder mudarme a otra casa, y muy aparte que estábamos reciente nomás. Entonces, a los días me llama la dueña de la casa, ella justamente no estaba en Iquitos, y me dice que van a ir 2 brujas a poder hacer una limpia a la casa. Yo no le había comentado nada hasta ese punto, solamente ella me decía, van a ir esas 2 brujas a limpiar la casa, le dejas pasar, son personas de confianza, ya han estado ahí mucho tiempo. Y me dijo como que un plus que me dejó un poco en shock. Me dijo, no te preocupes, todo pasa por algo porque hay gente que me quiere hacer daño, no te preocupes, soy bruja. Entonces al momento de decirme eso, yo dije, está bien. Y entonces vinieron estas 2 personas, limpiaron la casa, me comenzaron a hablar de que había un señor, pero bueno, X. La cosa es que a la segunda vez que vinieron, hicieron la misma limpia y dejaron como que una olla con algunas hojas para que se quemara, como un sahumerio. Entonces no se tranquilizó nada en absoluto, más bien las cosas empezaron a escalar un poco más hacia arriba. Hasta ese entonces yo tenía algunos negocios con algunos amigos que dentro de la casa no se podían dar. Entonces la situación ya se empezaba a hacer un poco más inestable. Yo ya no me sentía con la misma energía porque estaba agarrando todas las cosas que me pasaban en el primer mes, como no querer salir de casa, estar todo el día adentro, el no querer hacer nada. Entonces la gota que rebalsó el vaso fue cuando decidimos que vengan algunos amigos de mi expareja. Entonces se quedaron ahí y las cosas ya se empezaron no a calmar, sino a ponerse un poco más fuertes, porque hasta en ese entonces sus amistades eran muy tóxicas, estaban metidos en drogas, estaban metidos en alcohol. Entonces al unir tanto la energía de la casa con las adicciones que tenían estas personas, porque no las conocía, pero de alguna manera ya me sentía tan cansado de quedarme solo en una casa tan grande que era lo único que podía hacer. Entonces se iban quedando, también a ellos les molestaban, habían veces que les fastidiaban a los chicos, y los chicos, bueno, lo que hace toda persona que supuestamente ve un fantasma es insultarlo. Entonces lo insultan y tal, pero aún así la cuestión seguía. Había un punto en el que estas personas se sentían bien en la casa, al igual que yo el primer mes, pero era como toda una fachada, porque al final eran ellos los que se sentían mal, se sentían pesados, se sentían sin energía. Entonces yo ya empiezo a ver algunos comportamientos de mi expareja hacia mí. Entonces las cosas se empezaron a poner más difíciles en nuestra relación, e incluso llegué a recibir golpes en 4 oportunidades. Entonces la gota, bueno, eso fue lo último cuando ya todo eso se terminó, pero habían días después que ya que la relación se había acabado, y yo estaba durmiendo en mi cama y ya no estaba en el segundo piso, me empezaba a mudar abajo, me mudaba al otro cuarto, porque eran en total como 3 cuartos. Me mudé a los 3 cuartos, pero en ninguno de los cuartos me sentía seguro. Me sentía constantemente observado, me sentía mal, y ya las cosas estaban completamente deshechas. Entonces, al ver que yo ya me estaba quedando solo en la casa, yo sentía que la casa quería que yo esté ahí dentro. Bueno, finalmente conversé con esta señora y le dije que no puedo estar más en su casa, que me disculpe y que gracias, ¿no? Y bueno, posteriormente a todo esto empecé a sentir los estragos de toda la situación que había pasado, y bueno, empecé a ir a terapia, me recetaron pastillas y estuve con pastillas durante 2 meses, y durante esos 2 meses no paraba de dormir.
Y en esos sueños, o sea, y en ese lapso de quedarme dormido, empezaba a soñar con la casa constantemente. Entonces eran varios días, entre comillas, dentro del sueño que estaba viviendo en esa casa. Entonces, de alguna u otra manera, varios escenarios como la casa, bueno, como la casa en sí, otro escenario estando en Lima supuestamente, o sea, estando acá en la ciudad, y otro escenario más estando en Iquitos. Al final, todos los meses restantes hasta el día de hoy, estoy pasando cosas que de alguna manera estoy sacando justamente de ese sueño que me llevó desde la casa, ¿no? Y bueno, básicamente eso ha sido mi historia. Eso me sucedió en el 2021 en la casa de mi familia en San Martín de Porres. Yo quise tomarle una foto a mi gatita y estiré la mano hacia la ventana donde estaba la gatita. Le tomé una foto que luego pude ver con claridad como dos espíritus o dos entes o lo que fuera. Si ven la foto, se ve solamente la mujer. Es difícil ver al hombre si es que haces como un zoom, ves al hombre al costadito como mirando sobre ella. Para esto nunca antes yo he sentido ningún tipo de cosa extraña en casa. Nunca me han movido los platos, ni me han cambiado de sitio las cosas, ni me han escondido, nunca me han molestado. Pero a raíz de la foto sí empezaron a pasar cosas. Es como si ya los vi y ahora ya te vamos a molestar, algo así. Yo tenía una perrita y esta perrita de la nada a veces se ponía a ladrar a ciertas esquinas de la casa donde no había absolutamente nadie. Pero era un ladrido como de protección, como de que alguien extraño quisiera entrar, ¿sí? Como que quisiera defender la casa. Uno de estos días, en una noche, eran las 3 de la mañana y lo supe porque vi el reloj y ahí es donde se me escarapeló la piel. Estábamos durmiendo, estaba con mi hijo y mi esposo, y de pronto la perrita entra a la habitación, pero gritando, o sea, un chillido que dan normalmente los perros cuando alguien los ataca o los golpea. Con ese chillido entró corriendo a la habitación, que nos despertó, nos saltamos del miedo, prendimos la luz y la vimos a ella con la colita escondidita, de miedo, así media temblando. Entonces digo, ¿qué pasó? Y cuando yo veo eso, lo primero que digo es, ¿qué hora es? Y vemos el celular y eran las 3 de la mañana. Esa hora a mí me da muchísimo miedo, por todas las historias que he escuchado alrededor de esa hora, que es la hora muerta. Entonces, no les miento, mi piel se me escarapeló y hasta sentí que quería llorar del miedo. Dije, ella debe haber visto algo malo, algo raro, y parece que la atacó. Entonces, ella entró como a buscar protección con nosotros en la habitación. Yo no me salí de la habitación para nada, por el contrario, dejé las luces prendidas, me quedé conversando con mi esposo, porque no tenía sueño, obviamente tenía miedo y no tenía ganas de siquiera cerrar los ojos por temor a que pasara algo luego. No he vuelto a tener un suceso de esos, imagino que Dios está protegiendo mi casa, pero sé ahora con certeza que de las dos cosas que vi, que era una mujer y un hombre, es posible que esta cosa extraña haya sido ese hombre, porque tiene una cara muy como malévola, una cara como que tiene mucha maldad. Más bien la mujer pareciera que, no sé, me da la impresión por la foto, como si ella estuviera ahí pero con miedo y fuera él como la cosa rara que puede atacar. Esa es mi historia. Nos escondían las cosas, siempre nos escondían las cosas. Recuerdo que era un día del padre, mis papás habían comprado unos lapiceros lindos de Alianza Lima, porque toda mi familia es aliancista, y los había guardado en el cajón de su tocador. Cuando llegó el día del padre y mi mamá empezó a buscar los regalos para envolverlos para los papás de la familia, no estaban. Todos buscamos, pusimos de cabeza la casa. Todos buscamos en el cajón donde mi mamá decía que los había guardado.
Y nos cansamos de buscar y nos fuimos al Día del Padre a celebrarlo sin regalos. Cuando llegamos en la noche, mi mamá abre el cajón y los lapiceros estaban ahí. Y era increíble porque todos los habíamos buscado en el mismo lugar y no los encontramos. Cuando yo tomo la foto y veo eso, como nunca antes me había pasado nada en la casa, yo le pregunto a él si él, que había vivido ahí, le había pasado alguna vez algo extraño. Entonces él, cuando yo le pregunto esto, me dice, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Entonces yo le digo, no, tú dime qué cosa hay en la casa, porque obviamente él debía saber qué había en la casa. Y me dice, no, cuéntame. Y digo, cuéntame, y le enseño la foto y le digo, no, explícame tú, y le enseño la foto. Y me dice, wow, él sabía que había algo extraño en la casa, pero nunca lo identificó. Y con esta foto es como que ahora sé qué cosa es.